Saludos, ¿sabían ustedes que dentro de poco estará en el mercado un nuevo juego para PSP, PlayStation Portátil, denominado Play Chapas Football Edition, un videojuego totalmente español que recrea visualmente las partidas de fútbol chapa? Además, este fin de semana se celebra en el Museo del Aceite Castillo de Tabernas el tercer Open de fútbol chapa, que este año ya celebra su tercera edición. Nos hemos trasladado hasta el Hotel Tripindalo de nuestra capital y a continuación hablaremos con Roberto López, Product Manager de Sony en España, también con Antonio Segovia, responsable del diseño de la productora y distribuidora Zinquia. Roberto López, Product Manager de Sony en España, gracias, un placer contar con nosotros para contarnos este nuevo videojuego que saldrá al mercado este mes de septiembre. Sí, saldrá al mercado el próximo 18 de septiembre y bueno, pues es un proyecto ilusionante, ¿no? Es la primera vez que desde Sony Computer España nos involucramos en el desarrollo local de videojuegos. Normalmente los videojuegos vienen de Estados Unidos, de Inglaterra o de Japón, entre otros países, pero es la primera vez que Sony Computer España se adentra en el desarrollo local de videojuegos, ¿no? Y lo hacemos con nuestro equipo de desarrollo, bueno, con Zinquia, que es un equipo de desarrollo de gran éxito en este país. Entre otras series tiene Pocoyo, Shuriken School, que todos los chavales y todo el mundo los conoce. Y bueno, y así comenzó el proyecto. Nos pusimos hace más o menos un año y medio en contacto con ellos. Tenían una versión parecida, ¿no? Lo comentará Antonio Segovia, pero tenían un juego parecido de fútbol chapas. Nos gustaba, queríamos escoger un concepto de juego que, independientemente si la gente hubiese jugado o no, por lo menos lo conociera, y ese era el tema de fútbol chapas. Digamos que así es como surgió la idea de crear este videojuego de fútbol chapa. Sí, bueno, nos gustó mucho la idea que tenía Zinquia con un juego que ya habían desarrollado para otra plataforma, sería Internet o un juego web en Flash, y bueno, nos gustaba mucho el concepto y sobre todo es un concepto que no hay un videojuego de fútbol chapas en una consola de última generación, ¿no? Y menos para PSP, que es la consola portátil por excelencia, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y nos parecía un concepto emotivo, generacional, que podíamos unir targets, tanto los niños con los padres. Es posiblemente la primera vez que el padre le va a enseñar al niño cómo jugar al fútbol chapas, que normalmente es al revés, ¿no? El niño como le dice al padre cómo jugar a la máquina. Supongo que coincidiendo con este tercer Open Castillo de Tabernas que se celebra este fin de semana en el Museo del Aceite Castillo de Tabernas, han elegido y decidido venir a Almería para presentar este videojuego. Pues sí, sobre todo también coincidiendo por un tema de tiempos, ¿no? Lo lanzamos el juego dentro de 2 semanas, se celebra aquí en Almería el Open y nos parecía una fecha idónea, ¿no? Para presentarlo aquí a todos los medios y que por lo menos conocieran y darlo a conocer, ¿no? Y decirle a todos los chicos y a todos los niños que quieran o que les guste fútbol chapas que dentro de poco estará disponible en PSP. Se ha presentado ya en Alemania. La semana pasada se presentó en Leipzig, que es la mayor convención de videojuegos a nivel europeo, y estábamos al lado de los grandes videojuegos del mercado, de los grandes lanzamientos, ¿no? de los grandes estudios de desarrollo, y bueno, nosotros teníamos nuestro hueco ahí con Play Chapas y es la primera vez que se desarrolla a nivel local en España y nos dieron el espacio, nos dieron nuestro córner y la gente, todo el mundo que lo probó estaba encantado con el videojuego. Como usted bien dice, es la primera vez que Sony se implica en el desarrollo de un videojuego totalmente español aquí en España. Eso es la primera vez y sobre todo es lo que he comentado antes, ¿no? Que queríamos escoger un concepto que fuera emotivo, generacional y que la gente lo conociera, ¿no? Independientemente de si hubiese jugado o no. En principio la idea es lanzarlo solamente en España y con posibilidad de lanzarlo también en Portugal e Italia por un tema de cultura, ¿no? Dependiendo de la zona en Portugal que estuviéramos, en la zona norte por la cercanía con Galicia pues se juega al fútbol chapas, en Italia por temas culturales también en otras zonas o se juega de diferente manera y tenemos esas dos posibilidades, ¿no? Lanzarlo también en Portugal e Italia y en un futuro, ¿por qué no?, en PlayStation Network para que la gente se lo pueda descargar a su PlayStation 3. Antes hablaba de niños padres, ¿a quién va dirigido el juego? A personas de todas las edades. Pues sí, es un juego muy limpio, es un juego que está catalogado para más 3 años, que es lo mínimo, ¿no? que se puede catalogar un juego. Es un juego para toda la familia, tanto los niños, los jóvenes como los padres, todos lo han vivido, los niños menos, pero pues bueno, es bueno mostrarles el juego del fútbol chapas tradicional que todo el mundo en este país a partir de los 80 ha jugado, ¿no? En los colegios y era un concepto que es súper emotivo y muy sano. Es curioso resaltar porque es un juego tan tradicional y tan conocido por todos, jugar el fútbol chapa, que ahora gracias a la tecnología se puede ver de una manera virtual.
Pues sí, el juego es el fútbol chapas tradicional trasladado a una consola de última generación, ¿no? La gente que lo compre va a poder personalizar las chapas, va a poder limar las chapas para que deslice más, va a poderle poner plastilina para que retenga en el caso del portero o de la defensa, va a poder editar los nombres, hacer sus equipaciones, todo personalizable al 100%, ¿no? Aparte, le hemos querido insertar un valor añadido más al producto, que no es solo un videojuego, sino aparte le hemos insertado una banda sonora con 5 canciones y una de ellas hecha a medida para el juego, ¿no? Que nos la ha hecho el grupo Jaula de Grillos, que se llama 20 años y va a estar solo disponible de momento en el juego en PSP. Además, con esta invención se puede jugar a la chapa en cualquier lugar. Además, la PSP tan pequeña se puede meter en el bolsillo y jugar en cualquier sitio. Totalmente, y no solo una persona consigo mismo, con la máquina o con la inteligencia artificial del juego, sino que si un amigo o un familiar tiene otra PSP con el juego, se va a poder jugar vía wifi, de modo inalámbrico, una partida a 2 jugadores, o con una sola o con 2 PSPs y un solo juego se le puede compartir, mandar una partida a un amigo para que lo pruebe y si le guste, que decida si lo compra o no lo compra. ¿Qué esperan de esta nueva apuesta por parte de Sony? Pues para nosotros es fundamental, nosotros creemos que es el futuro y el éxito de este juego es el que nos permitirá en un futuro poder desarrollar nuevos juegos, ¿no? El apoyar por la industria española, el apoyar por los estudios de desarrollo nacionales y es un punto de partida, ¿no? Si esto sale bien, pues nuestra idea es seguir desarrollando y nuevos conceptos que no se hayan visto en una consola última generación y ofreciendo valores añadidos a todos los usuarios de PSP que siempre están los mismos juegos en el mercado, ¿no? Y es ofrecerles nuevos valores y que disfruten con la máquina. Dentro de muy poco ya podrán disfrutar de esta máquina. El 18 de septiembre estará disponible en todos los puntos de venta de España. Pues muchísimas gracias, muchísima suerte con esta Otra ayuda importante para la elaboración de este videojuego ha sido la aportación de la Asociación Nacional de Liga Fútbol Chapa y tenemos a su presidente José García. Muy buenas tardes. Aportaciones de la Asociación Nacional de Liga de Fútbol Chapa para la creación de este videojuego. Bueno, principalmente lo que han hecho ellos es basarse en las normas que tenemos nosotros para hacerlo lo más real posible a lo que es el juego en la realidad y poder adaptarlo a lo que es el sistema de la PSP. Básicamente las reglamentaciones y demás. Háblenos de ese reglamento vigente en la actualidad. Pues nada, simplemente el reglamento es un documento que hemos conseguido elaborar entre todos los clubes que hay en toda España, pues con el fin de unificar, porque en diferentes zonas de España se juega de diferentes formas, pero si queremos tener una asociación a nivel nacional que tenga un campeonato de España y demás, pues hay que unificar esas normas. Entonces de ahí surgió ese reglamento, que lo único que es pues marcarlas, con qué criterios hay que seguir el juego y demás, simplemente eso. ¿Ha sido difícil explicar este reglamento y adaptarlo a lo virtual? Eso es un trabajo que han hecho ellos y que lo han hecho de maravilla además y con la dificultad que tiene, pues eso, lo que ya estaba comentando antes de la disponibilidad del espacio para colocar tantos elementos que hay durante el desarrollo del juego. Entonces ha sido muy buena la elaboración que han hecho para poder ganar ese espacio, por ejemplo de 11 jugadores que pase a 8 por la visibilidad del juego y demás. Eso lo han hecho bastante bien y es muy similar. O sea, te pones a jugar en un tablero y luego te pones a jugar y vas a apreciar unas diferencias, pero muy pequeñas. ¿Asistirá este fin de semana al tercer Open Castillo de Tabernas? Sí, he venido, principalmente hemos venido para apoyar aquí el lanzamiento del juego y demás, pero también aprovechando el fin de semana, que es el Open de Tabernas, y a disfrutar de él los 2 días que tenemos aquí. ¿Ha asistido otro año a este Open? Es la primera vez que tengo la suerte de venir. El año pasado estuve a punto, pero no pude. Y nada, y este año pues vamos a ver en esta ciudad, que es una maravilla, que nos están tratando de maravilla, pues seguro que lo pasamos bien estos 2 días. ¿Qué espera de estos 2 días por aquí, por la tierra y de este Open? Pues bien, vamos, después de Madrid posiblemente sea el que más gente acuda, alrededor de 60 jugadores o más. Y entonces pues es un fin de un torneo que hay por toda España, una LFC Tour que llamamos, que son diferentes sedes. Esta es la última de este año y nada, aquí acabamos y a preparar el año que viene ya. Pues muchísimas gracias y que disfrute de este tercer Open Castillo de Tabernas. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Hablamos ahora con el responsable del diseño, Antonio Segovia, de la distribuidora y productora Zinquia. Muy buenas tardes, gracias por atendernos. Gracias a vosotros. Buenas. Antonio, cuéntanos el proceso de creación y el desarrollo del videojuego.
Bueno, este videojuego, como ha contado Roberto antes, viene de una idea que ya tenía Zinquia, de un juego que estaba en la red, un juego online basado en el fútbol chapas. La historia es curiosa porque el elegir el fútbol chapas como motivo del juego vino de un experimento que estábamos haciendo de físicas, de representar las físicas de movimiento y de impacto con un motor de juego Flash. Salió este juego un poco como base para probar nuestro motor, acabó colgado en la web, acabó teniendo cerca de 700.000 usuarios sin ningún tipo de publicidad y fue un éxito, fue, pues se puede decir, uno de los primeros éxitos de Zinquia en cuanto al tema de videojuegos. Luego en 2005 Sony estaba buscando nuevas alternativas para su consola PSP, contactó con nosotros porque teníamos cierta relación a través de otros productos de Zinquia y nos propusieron que le presentáramos ideas para su PSP. Entre esas ideas en el lote iba el juego de chapas, ellos vieron que podía encajar bien y empezamos a producirlo. El tema o la dificultad mayor fue pasar de un desarrollo en web, multijugador y flash, a una consola portátil, que podemos decir que la finalidad es un poco distinta, es decir, el sitio donde usas la consola y el fin con que la usas es diferente a estar conectado a internet, etc. Entonces hubo que adaptar el juego. También por otro lado tuvimos que trabajar codo con la Federación de Fútbol Chapas, porque al lanzar ya un juego, digamos, de una manera más oficial, teníamos que tener el visto bueno en cuanto a las reglas, en cuanto a adaptaciones que había que hacer del juego real al juego virtual, ¿no? Como usted bien dice, han necesitado las aportaciones de la Asociación Nacional de Fútbol Chapa a nivel de España para todo el tema del reglamento del juego. Sí, efectivamente. De hecho, asociación, mientras nos estuvieron ayudando, ahora ya creo que son federación, o sea, ya están federados. Y sí, de hecho, tuvimos a varios miembros de esta asociación, ahora federación, que nos dieron el visto bueno, porque hubo que adaptar pues cosas como, por ejemplo, el fútbol chapas real. Cada equipo tiene 11 chapas, como en el fútbol. En el nuestro, en el virtual, solo son 8, pero por cuestiones de espacio, por cuestiones de visibilidad, es decir, si metíamos tantas chapas no cabían bien en la pantalla y había que estar jugando con enfoques diferentes y entorpecían un poco el juego. También los fueras de banda, por ejemplo, se han quitado para que no entorpezcan el juego, es decir, se ha tratado de que la experiencia se centre más en la diversión pura y dura, es decir, no parar mucho el juego, tratar de que todo sea mucho más dinámico dentro de la consola, porque al representar esos pequeños parones o reposicionamientos o cosas que ocurren pues eso en el juego real, que se hace en un segundo, en la máquina nos llevaría a un proceso que podría entorpecer mucho más la jugabilidad. Entonces, la federación no tuvo muchas pegas al respecto, le pareció que el cambio era lógico y necesario y hemos colaborado pues tan a gusto todo, es decir, sin problema. Muy bien. ¿Realmente debe ser complicado adaptar un juego tan tradicional a un formato PSP? En principio sí, sobre todo pues porque el mercado del juego, la tendencia apunta en unos caminos pues donde se priman unos gráficos espectaculares, efectos, tal, es decir, una serie de cosas que cuando tú dices fútbol chapas, pues no lo ves ahí, es decir, no es tecnológico, no son robots, son chapas. Entonces, en un principio como que choca, ¿no? Cuando lo oyes, dices, bueno, es un videojuego de chapas, qué gracia tiene, ¿no? Lo que hemos tratado es de hacer de que todos esos componentes, pues, espectaculares, pues gráficos 3D, los movimientos de cámara, las animáticas, las partículas, es decir, todo eso que está en los videojuegos y que nos llama la atención y que, son representaciones de cosas que en la realidad no tenemos. Es decir, pues eso, que una chapa de pronto tenga un escudo de fuerza que repele a las demás chapas, no lo puedes hacer en la realidad, pero en el videojuego hemos tratado de que sí que esté, es decir, que sí que puedas tener de pronto elementos que no existen en la realidad y que puedas decidir jugar con ellos, que de pronto tu chapa, pues eso, sea invulnerable o que tenga más velocidad o que de pronto haga un disparo que rompe la portería, ¿sabes? Es decir, ese tipo de historia, o que las chapas cuando marcan un gol se van celebrándolo, saltando, es decir, eso
En la realidad no lo vemos, pero para animar el juego y para darle esas características de videojuego, ¿no?, que es lo que busca en el fondo el usuario de la consola, pues hemos incorporado todo ese tipo de elementos y hemos convertido un poco el fútbol chapa real en un fútbol chapas como más espectacular, más fantástico, ¿no?, también. Digamos que esos son algunos de los detalles que acabas de mencionar del videojuego. ¿Qué otros detalles específicos tiene? Sí, bueno, pues básicamente, es decir, aparte de la representación 3D y de, bueno, pues que tienes diferentes tipos de estadios, de balones, incluso de chapas, hemos contado con la colaboración de Coca-Cola, que ha puesto sus marcas a nuestra disposición y podemos jugar con chapas míticas, con chapas especiales. El jugador puede avanzar y coleccionar una cantidad increíble de chapas diferentes, puede personalizarlas, puede cambiarle el dibujito, hacer su propio equipo, puede poner nombre a sus chapas. Luego, además, una parte muy muy importante que hemos querido potenciar mucho es la parte del multijugador. Es decir, creemos que el fútbol chapa, como se disfruta realmente, es jugando contra otro. Entonces ahí hemos intentado meter el máximo número de opciones. Hay un modo que es pasar la consola, que en una misma consola pueden jugar 2 jugadores por turno. Hay otro modo que es el modo online, es decir, el modo ad hoc, es un modo wifi, que juega una consola contra otra, incluso aunque el otro no tenga el juego. Es decir, puedes pasar una parte de un archivo, una parte del juego y jugar contra otra persona que no tenga ese juego. Aunque tú lo tengas, podéis jugar. Y luego también, bueno, pues el modo single player o el modo un jugador, que para el cual hemos tenido que programar una inteligencia artificial que sea capaz de jugar al fútbol chapas, que eso también tiene su miga. Pero bueno, al final hemos conseguido un nivel bastante aceptable y juega bastante bien la maquinita. ¿Usted es un buen jugador de chapa? Yo de pequeño era muy bueno, ahora juego mejor al virtual que al real. Sí, sí. Pero vamos, de pequeño era bueno, ¿eh? Sí, sí. Si tuviera que definir el videojuego, ¿cómo lo haría? Pues yo suelo decir que es una combinación, es la combinación perfecta entre habilidad y estrategia. Es decir, necesitas medir muy bien tus movimientos, saber qué quieres hacer y luego hacerlo. Es decir, luego está la habilidad para dar la fuerza justa a la chapa. Es decir, es un poco como el real. Y sobre todo, al final, estas dos características de estrategia y habilidad, el objetivo que buscan es la diversión. Es decir, lo que queremos hacer es un juego sobre todo que sea divertido y creo que es lo que hemos conseguido, es decir, un juego que es muy divertido y que seguro que quien lo pruebe se va a enganchar, vamos. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti.